soy Sofía y hoy es jueves de recomendación aquí en The Biologist Apprentice. Y la recomendación de hoy es este documental que se llama Wings of Light. Es este documental producido por Disney Nature en 2011. Y Disney Nature es esta sección independiente de Disney, la cual se especializa en hacer documentales de la naturaleza. Este documental está dirigido por Louis Schwartzberg y este director es reconocido como pionero en las tomas time-lapse. Además, este documental está narrado por la mejor actriz que Hollywood le ha dado a este mundo, Meryl Streep, que hace la narración en inglés. Porque este documental está narrado en francés originalmente. Para mí, Wings of Light son 77 minutos de pura genialidad. Empieza con esta frase que dice "Life depends on little things we take for granted", que en español traduce "La vida depende de pequeñas cosas que damos por sentado o que damos por un hecho". La narrativa la narrativa está creada desde la perspectiva de una flor y habla de la importancia de los insectos y animales e incluso para el ser humano. También otra de las frases que más me gustó de este documental dice que los eventos más importantes de la naturaleza ocurren en pequeño y en silencio, y refiriéndose a todos esos pequeños eventos que suceden en la naturaleza pero que nosotros no somos conscientes que realmente están pasando. ¿Cuál es la importancia de todos estos eventos? ¿A qué se refiere? También sigue la vida de los polinizadores y por qué son importantes. Hablan sobre las abejas, hablan sobre los abejorros, sobre los escarabajos, los colibríes y los murciélagos. Y de hecho, esta es la parte que más me gustó de este documental. Hablan de esta parte que se llama el desierto sonorense, que está al norte de México, y todo lo que ocurre en una noche, y cómo los cactus son importantes para que le den vida a este desierto. Hablan de cómo las flores nada más abren por un día, y cómo los murciélagos, en este caso los murciélagos hembras, tienen que aprovechar esa oportunidad para irse a alimentar, y eso ayuda a polinizar otras flores y también para poder amamantar a sus crías. Esta parte está llena de tomas increíbles y es realmente un deleite ver este documental y ver la magia detrás de todas estas tomas, cómo se ve que en una escena se ve cómo se llega el murciélago a alimentarse de una flor. Entonces se ve cómo están subiendo y abriendo las alas y se ve padrísimo, increíble. También hablan de las mariposas monarca y un poco de lo que son las migraciones y cómo es la supervivencia de las mariposas, ya que sabemos que las mariposas vuelan desde Canadá a México para refugiarse del frío, y cómo son las flores que polinizan, dónde se encuentran, cuál es su proceso de supervivencia. También cómo son la importancia de las flores estas donde viven. En inglés se llaman milkweed y en español me parece que estas flores se llaman asclepias. También narra un poco de la importancia de las abejas, y sabemos que si no hay abejas no hay plantas, y sabemos que si no hay plantas y si no hay abejas no hay seres humanos, y cómo es la importancia de todos estos ciclos, de todos estos efectos en la ecología, y cómo tienen este balance tan delicado, que nosotros si lo rompemos pasan toda esa serie de cosas. Ahora se ve que las empresas tienen que comprar los camiones llenos de colmenas de abejas para que vayan y polinicen sus cultivos, lo que me parece que delicado y qué mala onda que no nos estemos quedando sin abejas, y lo que es un extremo problema. Incluso salió un documental que en China, me parece, tienen que polinizar las flores a mano porque ya no hay abejas. Entonces sabemos que los problemas de contaminación, todo lo que son los insecticidas, incluso los organismos genéticamente modificados, que es lo que modifican a los vegetales, como todo es un problema para la naturaleza. Y ya, para no hacérsela muy larga, vayan y disfrútenlo. Este documental lo pueden encontrar en Netflix. Está en inglés, francés y español. También cuenta con subtítulos, entonces para que vayan y los chequen. Otra cosa que les quería comentar es que estoy apoyando en la difusión de campaña de estos dos proyectos. Uno está en GoFundMe y el otro está en Kickstarter. El primero es una campaña que se llama Snow Leopard Outreach, que esta campaña está creada por Katie Duffy y ella es de Estados Unidos. El punto de este fundraise es hacer un short film
para la promoción y conservación de los leopardos de las nieves que son endémicos y que viven en Mongolia. Y este short film es para crear conciencia sobre la protección de esta especie que está en peligro de extinción. Este proyecto es una colaboración entre Katie, que trabaja con estos animales en Mongolia, con Snow Leopard Conservancy, y On Time Science, que es esta non-profit que se dedica a hacer videos de ciencia. Voy a dejar todos los links abajo para que chequen este canal. La segunda se llama Luby, es esta campaña en Kickstarter creada por Annie Briggs y Aaron Shatran. Ellos son actores canadienses y su proyecto se trata de 3 días dándole seguimiento al proceso para preparar una audición, los cuales podemos ver como cuáles son los rituales y las rutinas y la preparación en sí misma para una audición. Pero ustedes me van a preguntar, bueno, Sofía, ¿y eso qué tiene que ver con biología? Probablemente nada, pero sí tiene que ver conmigo y apoyar a las personas dentro de los ámbitos del arte y de la ciencia. Porque a mí, cuando empecé de Biologist Apprentice, a mí me hubiera gustado que alguien hubiera apoyado mi proyecto o me lo hubiera financiado, cosa que no pasó. Y aparte a mí no me cuesta nada darles a conocer a ustedes estos proyectos para que los apoyen. La segunda, porque estoy apoyando este proyecto, es porque una vez fue una audición y fue una experiencia no muy bonita. Estaban buscando, en esa ocasión me acuerdo que estaban buscando una persona, un biólogo, bueno, todavía era estudiante. Estaban buscando una persona porque iban a hacer una especie de programa así como tipo National Geographic, que va a ser una serie de entrevistas con animales y dar a conocer este tipo de cosas. Algo parecido a lo que hago en este canal, pero con más patrocinio, ¿verdad? Entonces, me acuerdo haber ido a la audición y dije, pues no pierdo nada. Entonces fui... Ay, qué vergüenza. Entonces no me preparé porque no tenía ni la menor idea que era una audición, jamás había ido a una. Entro y me preguntan que si tenía algún tipo de experiencia, a lo cual le contesté no. Para esto, fui la primera que entró a hacer la audición. Entonces entro a la sala, me ponen el micrófono y era como este set de grabación, pero no estaba solo, estaba la persona de la cámara, había otra persona y era como una especie como de lobby adentro del set y había como otras 8 o 9 personas y dije, oh. Entonces paso y lo primero que me dicen, improvisa un tema. Yo así de, ¿qué? Sí, improvisa un tema de lo que quieras. Y yo así de, chin, ¿qué voy a hacer? Y la idea más inteligente que se me ocurrió es improvisar. Era improvisar de cómo hacer un insectario colección de insectos, como le quieran llamar. Entonces, me agarré hablando. La verdad no sé qué tanto fue lo que les dije, pero yo, solamente pensaba muy dentro de mí, no dejes de hablar. Entonces honestamente estaba bien nerviosa porque no sabía ni qué estaba haciendo, pero ya lo estaba haciendo, ya que... Entonces... La parte vergonzosa de esto fue que la persona que estaba atrás de la cámara y la otra que estaba dirigiendo me estaban volteando a ver y yo nunca me di cuenta que la de la cámara me estaba haciendo así como, ya, córtale. Y yo nunca me fijé, entonces yo seguía hablando y hasta que la persona de lado así como, gracias. Y ya, eso fue todo y fue muy vergonzoso porque todas las personas se quedaron viendo así como, ok. Y ya salgo de la sala y estaban mis compañeras esperando, era como una salita de espera. Y decía, no, ¿cómo te fue? Y así de, no sé. Y entonces iba con nosotros también otra chava que creo que acababa de entrar, estaba como en primer semestre. Entonces pasa, pero cuando le preguntan que si tiene experiencia, dice, sí, creo que tenía un programa de radio en internet o algo así. Entonces pasa a hacer su audición, regresa. Y así como que era como un callback, ¿no? O sea, le volvieron a hablar y todos así con nos quedamos en la sala así como de, creo que ya no nos hablaron. Pero yo, insistente, dije, no, espérense, a lo mejor nos dicen algo. Entonces esperamos ahí fácil como 10 minutos, sale la persona que estaba haciendo las audiciones, voltea y se nos queda viendo y nos dice, siguen aquí. Ay, eso fue doblemente vergonzoso. O sea, todavía me estaban diciendo que no y todavía me quedé y dije, bueno, mínimo un premio de consolación o algo así. No, nada. Y eso fue. Y desde ahí me prometí a mí misma que no iba a volver a hacer ninguna audición sin prepararme. Siento que las audiciones son como una especie de... Son como sus entrevistas de trabajo, y en entrevistas de trabajo sí he estado en muchas, entonces...
Creo que todo lleva una preparación y no vayan sin prepararse, ni saber ni qué, porque es muy feo que te digan que no y más así. Entonces vayan y chequen estas campañas, apóyenlos. Y si quieren ayudar a The Violist Apprentice, lo único que tienen que hacer es ir a la tienda en línea y adquirir una de las playeras oficiales de The Violist Apprentice, así como la que traigo yo. En este caso traigo una de lechuza. Y eso sería todo. Todos los links de las redes sociales, la descripción de cada una de estas campañas, las dejo abajo en la descripción. Sí les dije, también les voy a dejar el tráiler del documental para que lo chequen. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.